Precisamente de esto es que tenemos que profundizar para que podamos identificar, 1, 2, podamos saber, 3, y podamos aprender el por qué una persona se desespera tanto cuando tiene una adicción como es el tabaquismo, que se lo decía en la conferencia inmediatamente anterior. Entonces esta persona se desespera a tal punto que tiene que consumir ese cigarrillo, esos cigarrillos, y es por eso que usted, muchas personas a toda hora, cigarrillo tras cigarrillo, porque es que la adicción no la tiene el cuerpo humano, la adicción la tiene el demonio y los demonios que le acompañan a él, porque la misión de estos demonios es consumir a extremo, hacer sufrir a un extremo al ser humano. Esa es la orden que hay de Satanás, directamente de Satanás, en estos demonios, hacer sufrir al ser humano para que el ser humano termine arrastrado como terminan muchos seres humanos, como han terminado muchos seres humanos. En Colombia teníamos, o sí teníamos, yo creo que eso ya no existe, una parte muy decadente, muy deteriorante, que llamaba un sector, me parece que lo llamaban el Cartucho. Allí era donde iban toda esta cantidad de personas que llegaban a unos extremos. Creo, por ahí oí decir que eso ya como que no existe, pero ese no es el punto especial, no hay necesidad de señalar ese punto específico, esto ya se volvió generalizado. Vemos ahora como, por ejemplo, hay muchas partes, cuando uno viaja para Medellín, ve al lado izquierdo y derecho, donde están estas zonas verdes, como cualquier cantidad de personas llegan en la noche a buscar refugio en la zona verde, y ve uno esta cantidad de personas inyectándose, consumiendo droga, ya han terminado sus labores diarias porque ellos también tienen sus labores, y ve uno esta cantidad de personas deterioradas allí. Es una tristeza ver hasta qué punto ha llegado el ser humano, toda la consecuencia por un solo acto en el momento de su vida, porque a esta persona le dio por fumarse un cigarrillo. Estamos hablando únicamente del tabaquismo, ni que hablar de otras cosas más fuertes, como es de pleno conocimiento humano, como son las drogas fuertes, que ya ustedes saben a qué me refiero, ¿ya? Bien, eso pasa con el asunto del tabaquismo, y eso es un delito muy grave, porque el ser humano, nosotros los seres humanos, somos templo de la presencia del Espíritu Santo, y es un pecado enorme que nosotros estemos haciendo uso del cuerpo de nosotros que le pertenece a Dios, y que por ende somos templo del Espíritu Santo. Les prometí en la conferencia anterior que vamos a analizar desde esta expectativa la adicción óptica. ¿A qué le llamo yo adicción óptica? Le llamo adicción óptica a lo que se ve, por ejemplo, lo que es la pornografía. La pornografía en el ser humano es uno de los pecados más graves entre muchos que comete el ser humano. Ya se sabe y ya entendemos, damas y caballeros que me escuchan, a qué me refiero con la pornografía. Hay una pornografía que empieza en una escala mínima, como todas las adicciones. De los personajes que tienen el problema del tabaquismo, nunca empezaron con una cantidad de cigarrillos de una sola vez, no, empezaron con un solo cigarrillo, y ya ven hasta dónde ha llegado la humanidad con este asunto del cigarrillo. Una cosa aterradora, hasta tener enfermedades cancerosas en los pulmones incurables, que es más grave dejar de fumar que seguir fumando, porque llega a un extremo en que una persona de esta deja de fumar y se muere. Desafortunadamente, esos son los informes médicos que tenemos a la presente. Continuemos
con la adicción óptica, como es la pornografía, entre otras muchas adicciones. La pornografía es tan adictiva y tan perjudicial que las personas, los estudios nos muestran, las estadísticas nos muestran que la persona que ha practicado pornografía no es capaz de dejarla de la noche a la mañana. 1. 2. Una persona que ha practicado pornografía a extremo es una persona que puede tardarse entre 4, 6, 7 y 8 años en descontaminar el cerebelo de esa adicción. La puede dejar, pero tiene que pasar por un proceso muy traumatológico para poder dejar la pornografía. La deja, pero tiene un proceso muy grave y la pornografía es el causante de una persona estar retando a Dios en el mandato de Él, porque es una de las cosas que Dios prohíbe en el ser humano, la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual empieza por la vista. Desafortunadamente, estas mismas personas pasan por el mismo proceso de las personas que tienen adicción al tabaquismo. Me explico, son personas que sienten la necesidad, humanamente sienten la necesidad de ver pornografía, de ver esta inmundicia, esta bajeza, esta inmoralidad sexual, se complacen con ver esto y se sienten satisfechas. Estas personas no son las personas las que se sienten satisfechas, es el demonio que hay en estas personas y los demonios que acompañan a este demonio, porque estos demonios se alimentan del tabaquismo, de la pornografía, de la drogadicción, del alcoholismo, hasta tal punto que deterioran, hacen que todo el cuerpo humano se deteriore. Y cuando ya está todo el cuerpo humano deteriorado, ya pasan y siguen con otra persona o otra cantidad de millones de personas. Ya cuando lo destruyen a tal punto, ya ellos ya quedan satisfechos y siguen con otra persona, porque ya este ser humano ya no tiene fuerzas, ya no tiene cómo suministrarles esa adicción a estos elementos, y estos elementos, me refiero a los demonios, salen y se van para otro cuerpo, cuando este cuerpo está podrido, destruido, deteriorado. Pero no se van todos, quedan unos cuantos ahí martirizando este ser humano. Esa es la misión de ellos, como les repito nuevamente, la destrucción del ser humano, la destrucción de todo lo que tocan con vida. Más adelante vamos a mirar eso. Bien, y ni qué hablar de aquellas personas que andan, ustedes no han notado que hay personas que usan unas diademas. Estas personas que usan esas diademas llega a tal extremo la música, toda la música dañina, maligna, la mayor parte, no dije toda la música, la mayor parte de la música del mundo es orquestada por el enemigo. Entiéndanme bien esto. Más adelante irán a salir unas conferencias con respecto al efecto que tiene la música, al efecto maligno que tiene la música, las consecuencias que trae en el ser humano la música. Para el ser humano, no dije que toda la música, pero gran parte de toda la música del mundo es un arma mortal en contra del ser humano. Y llega el ser humano a tal punto que se colocan unas diademas y van para el trabajo. Diademas son dos cosas aquí con un arco aquí y están escuchando música. Pero créame sinceramente que es música del mundo, no es música cristiana, porque hasta la música cristiana se ha ido ya distorsionando. Ya hablaremos más adelante de eso. Enfoquémonos en las diademas. Estas personas se colocan unas diademas y van ensordecidos como robot.
robotizados escuchando esa música. Cualquier cantidad de música escuchan. ¿Qué es lo que pasa con estas diademas? Estas diademas van conectadas a los oídos y empiezan a bombardear música en los oídos a estos demonios para calmarles esa necesidad que tienen de estar recibiendo esos mensajes tan nefastos como traen las canciones del mundo, porque empiezan hablando de amor y terminan hablando de desgracia. Le voy a dar un ejemplo. No quiero enfatizar mucho con esto porque esto es muy delicado, el estar comentando esto por las redes sociales. Hay algún tema musical, y tengo que ser muy cauteloso, que dice que maldice el amor y habla del amor. Entonces es la trampa que coloca Satanás para estar insultando el amor y le dice al amor cosas inmundas, lo cual yo no puedo ser muy explícito con esto porque esto puede acarrear dificultades en los medios de comunicación. Entonces la música tiene una unción y esa unción es usada por estos demonios. Y cuando una persona empieza a entregarse a la música, se desconectan del mundo, empieza el licor, empieza el tabaquismo, empieza la pornografía. Le voy a dar un ejemplo de la música. ¿Ha visto usted que una persona se siente en un sitio a consumir licor y no vaya acompañada de música? ¿Ha visto usted alguna persona que no la motive la música a hacer cualquier cantidad de cosas? Por eso es muy importante en un futuro inmediato que escuchemos la conferencia de lo dañino que es para el cuerpo humano estar escuchando música, no toda. Debemos de ser muy selectivos. Hay una música muy agradable, pero debemos de tener mucho cuidado con esto de la música. ¿Cuál fue el destino para el cual cuál fue la labor para la cual fue destinado Lucifer, al cual mucha gente le dice que él era un ángel? Lucifer nunca fue un ángel. Lucifer fue un querubín para posteriormente pasar a ser un demonio en jefe. ¿Y cuál era la misión de él en el cielo? Orquestar. Él era el maestro de la sinfonía, de la alabanza celestial. Una de las armas mortales de las cuales usa Satanás para reducir a la bajeza al ser humano es la música. No es el tema profundo en este momento, sino el por qué muchas personas se entonan con unas diademas para escuchar música, para tener tranquilizados estos demonios. Una persona que se siente ingerir licor normalmente nunca lo hace si no es acompañado por la música del mundo, que está totalmente deteriorada. Y así sucesivamente les venía exponiendo que los causantes, el causante del deterioro del ser humano son estos demonios, principalmente este demonio que se ubica, como se los decía anteriormente, en el centro del cerebelo, en la parte inferior. Y es aquí donde él, a través de la columna que sale del cerebro, y esta columna lleva una cantidad de cuerditas microscópicas invisibles que son las que emanan las emociones y las sensaciones, las necesidades de todo el cuerpo humano, porque en la sangre del ser humano está la vida. Así nos lo hace saber la santa palabra de Dios. Continuamos mañana con la próxima conferencia desarrollando el versículo número 10. Buenas noches, muchas gracias y que el Señor los guarde y los bendiga. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Amén, que así sea.